Bien, vamos a ver hoy el tercer vídeo del tema de representaciones gráficas. Vamos a ver el tema, una representación gráfica que cayó en la EBAU de Murcia del 2018. Considérese una función dada definida a trozo, donde un trozo desde menos infinito hasta cero, sin incluir el cero para números menores que cero, e elevado a x. Y a partir del 0, incluyéndose desde a más b, seno de x, si x es mayor o igual que 0. Define los valores de los parámetros a y b para los cuales la función f de x es continua y derivable en x igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. Para empezar vamos a ir haciendo una especie de análisis. Esto es una función continua y derivable en todos los números reales, porque es exponencial independientemente del valor de a, que va de los números reales a los reales positivos, y esta función es una función que es también continua y derivable en todos los números reales. Fijaos que este trozo es seno, es una seno. Es el seno es continuo y derivable en todos los números reales. Pues fíjese usted, si le suma usted una función constante, pues la suma de dos funciones, que también es continua, independientemente del valor que tome a, pues la suma son funciones continuas y derivables en todos los números reales. Luego, cada trozo por sí mismo son continuas y derivables. Es decir, desde menos infinito a cero, excluyendo el cero, esta función es continua y derivable. Y esta función de a más b seno de x, desde 0 hasta más infinito, en esta semirrecta, incluyendo el 0, pues también continua y derivable. El único punto en su conjunto que la función puede presentar un problema es en 0. En 0 puede tener problemas de continuidad y derivabilidad. Vamos a estudiarlo ahora a continuación, vamos a ir desglosando esto un poquito. Bien, para que sea continua, como es continua y derivable, si es derivable en 0 tiene que ser continua, porque toda función derivable en un punto es continua. Pero el recíproco no es cierto. Si es continua no tiene por qué ser derivable. Para que f de x sea continua se debe de verificar que en 0, para que f de x sea continua en 0, debe de verificarse que la función en 0 tenga que ser igual a el límite en x igual a 0. Bien, ¿de acuerdo? Tiene que ser, esta es la definición que se empezó a ver desde el año pasado en matemáticas. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay una duda con los límites, ¿de acuerdo? Aquí fijaos que si el valor en f de 0, pues como es la que incluye igual a 0, pues será a más b, estamos hablando de este trozo de la función, a más b de seno de 0, seno de 0 es 0, pues a. Bien, vamos a ver aquí ahora, vamos a calcular aquí el límite. ¿Cómo calculamos el límite cuando x tiende a 0? Como en x que tiende a 0 es un punto donde hay cambio de trozo, ¿de qué estamos hablando? Pues aquí ahí tiene sentido de calcular el límite por la derecha y por la izquierda. Vamos a calcular el límite por la izquierda. Para valores próximos a 0, tan próximos como queramos a 0, pero sin ser 0. Es decir, ya estamos hablando ya con esto en menos 0001, 0001. Entonces le estamos dando estos valores y se lo estamos dando ¿a qué trozo? ¿A cuál de estos dos trozos? Pues valores menores que 0 estamos hablando desde arriba. Luego e elevado a x. Pues elevado a x le vamos dando valores de 0, a por 0 elevado a 0, que es 1. ¿De acuerdo? Que vale 0. Bien, vamos a darle el valor. Vamos ahora a calcular el límite por la derecha del 0. Para valores mayores, nunca son el 0, pero valores mayores que 0. ¿Cuáles son los valores mayores que 0? Según esta definición inicialmente, para valores de x mayor que 0, donde la función se comporta como esta combinación lineal de una función de trigonométrica del seno de x, ¿vale? Entonces aquí a más b seno de x, pues yo le voy dando valores, seno de 0, a. Luego, ¿qué tiene que ocurrir para que tenga límite? Que el límite por la del límite cuando x tiende a 0, pues tiene que ocurrir que el límite por la derecha y por la izquierda tengan que coincidir. Es decir, para que coincida, ¿cuánto tiene que valer a? A tiene que valer 1. Fijaos que tiene que darse cuenta que a igual a 1. Como habíamos calculado, en estos casos, pues tiene que ser a límite cuando x tiende a 0, límite por la derecha y por la izquierda tiene que coincidir. Es decir,
A y este 1 tienen que coincidir. Luego A igual a 1 me va a dar... Claro, con A igual a 1 ya se adelanta bastante de la función. Bien, fijaos que lo que adelanto, ya sé que AX es 1 por X, del seno de X tiende 1 más B, seno de X, si X es mayor que 0. Fijaos que ahora ya va todo en función de un parámetro para estudiar la derivada. Bien, la derivada, ¿cómo se estudia la derivada? La derivada, pues yo cojo la función, en vez de calcular con los límites estos puntuales, que son un pestiñazo, pues yo hago la derivada de la función A, si yo derivo esto sería AX, A por E elevado a X, y la derivada de esta es la derivada del exponente, que es A por elevado a de X, pero como A valía 1, X, porque se queda igual, y la derivada de esto sería B coseno de X, ¿de acuerdo? Esta es la función, y aquí tenemos, esta es la función. Fijaos que aquí yo no he puesto en ningún momento X igual a 0, siempre X estrictamente menor, estrictamente mayor. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto vale. Para que esta función sea derivable en 0, tiene que ser continua la derivada en el punto 0. Vamos a ver qué condiciones, qué valor tiene que tener valer B para que sea continua en ese punto. Vamos a comprobarlo en la siguiente parte del folio. Bien, para que sea derivable, pues vamos a aplicarle en X igual a 0, pues f de 0 tiene que ser igual al límite cuando X tiende a 0. Es decir, el límite cuando X tiende a 0 tiene que ser el límite, como es único, la propiedad de unicidad del límite, pues hace que el límite por la derecha de la derivada, de la función derivada, tiene que ser igual al límite de la función por la izquierda de la función derivada. Pues aquí cojo el límite cuando X tiende a 0 por la derecha. ¿De qué estamos hablando? De los dos trocicos que estamos aquí, pues estamos hablando de este, cuando X por la derecha estamos hablando B coseno de X, ¿vale? Bien, B coseno de X, pues cuando tiende a 0, B coseno de 0, B coseno de 0 vale 1, tiene que valer B. Vamos ahora al límite por la izquierda, valores que tienden a 0 por la izquierda. Vamos a ver qué valores. Viendo esto, si es por la izquierda, ¿de qué valores estamos hablando? De E elevado a X. X menores que 0, ¿vale? Vamos a coger y... Por lo tanto, cuando X tiende a 0 por la izquierda, estamos calculando el límite de E elevado a X. Por la izquierda, valores próximos E1. ¿Qué tiene que ocurrir para que exista el límite cuando X tiende a 0? Pues que coincida el límite por la derecha y por la izquierda. Por la derecha y por la izquierda. Porque no hay que olvidar la propiedad de unicidad del límite. Entonces, B tiene que ser igual a 1. Ya sabemos lo que vale el parámetro. Bueno, en conclusión, para que sea continuo y derivable, los dos parámetros, el A y el B, tienen que ser iguales. Luego estamos hablando de qué función. Una vez que sustituyo a X, pues E elevado a X, si X es menor que 1, y 1 más seno de X, si X igual a 1. Luego, aquí fijaos que esta es la función y la derivada cuando X valga 0, pues va a ser 1. Aquí tenéis la función que se pide, ¿de acuerdo? Bien. El siguiente problema está relacionado al cálculo de los asíntotas y de los extremos relativos de esta función y igual a 3x, 3x menos 1 del EBAU de Canarias del 2018. Fijaos, aquí tenemos esta función y vamos ahora a coger y vamos a calcular esos valores, ¿vale? Bien, para hablar de asíntotas de las funciones, lo primero, yo en las asíntotas me gusta trabajar e ir un poco al dominio, ¿no? Tener en cuenta que eso es la suma de una función lineal, 3x, más una función algebraica. Las funciones algebraicas sabemos que el dominio es el conjunto de todos los puntos que no anulen los denominadores de la expresión algebraica. Esta función es una función porque vemos que ¿qué pasa con esta función? Pues vamos a ver, está definida, esta parte está definida para todos los valores de x, salvo los valores, para todos los valores donde x menos 1 sea igual a 0. ¿Qué significa esto? O sea, que solamente hay un valor donde se anule cuando x vale 1, aquí lo tenéis, entonces r entonces es el conjunto de todos los números reales a excepción del punto 1. Es decir, para todos los números reales existe, pero hay un punto ahí de discordia que es el 1.
Fijaos que aquí es la suma de dos funciones continua. Esta función es continua y derivable en todos los números reales y esta función es continua y derivable en todos los números reales de excepción del 1. Entonces, la suma de ellos que va a ser continua y derivable en todos los números reales a excepción del 1, que es donde se tiene. Bien, como el 1 es el punto que excluimos, pues aquí ya sabemos, esto es de manual, aquí hay una asíntota vertical. ¿Cómo se estudian las asíntotas verticales? Pues muy fácil. Las asíntotas verticales hay que estudiar el comportamiento al infinito por la izquierda y por la derecha. Vamos a darle valores cuando x tiende a 1 por la izquierda, es decir, valores muy próximos al 1, pero por defecto. Es decir, 0,9, 0,99, 0,999, 0,999, 0,999 y me tiro poniendo ceros de aquí a Torre Pacheco. El de aquí mío es desde el Palmar a Torre Pacheco. Telita. Perdón, 0 no, 9, perdón, 9. Pues bien, aquí 3x vamos a sustituir y aquí pues yo he cogido el 0, vamos a coger como un valor concreto el 0,99. Fíjate aquí 3 por 1 y mirad, aquí me va a dar 3 por la izquierda, porque si yo multiplico 3 por 0,99 me va a dar 2,999 o 2,88, muy próximo a 3, pero por defecto, 3 por la izquierda. 3 por 0,1, lo mismo, 0,99, pues me va a dar 2,77, 277, muy próximo a 9. Perdón, a 3, pero por defecto. Y aquí que tengo 0,99 menos 1, ¿qué me va a dar? Menos 0,01. Menos 0,01 es un 0 por la izquierda, ¿de acuerdo? Aquí tenéis 3, aquí que me va a dar más entre menos, menos infinito. Por lo tanto, tiende a menos infinito. Fijaos, el comportamiento cuando se acerca a 1 va a ir disparándose a menos infinito, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora al límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿qué significa? Que nos vamos acercando tanto como queramos a 1. Pero en este caso, por exceso. Es decir, 1,1, 1,01, 1,001, 1,0001, 1,00002, por ejemplo, o 9. Así sucesivamente. Aquí entro ya en la diatriba 1,0000 y me lío a poner ceros de aquí a Torre Pacheco, al Instituto Luis Manzanares, y una vez que llega el Luis Manzanares pongo un 2, un 3, ¿vale? Pues bien, en este caso pues vamos a coger algo concreto porque no me voy a complicar la vida, algo que quepa, porque los números cuanto más grandes, más memoria necesita la calculadora, algo que quepa en la calculadora es 1,001, ¿vale? Entonces vamos a multiplicar todo esto a ver qué comportamiento. 3 por 1,001, 3,003, luego es un 3 por la derecha, por exceso, ¿vale? 3 por 1, pues lo mismo, 3 por 1, 3,1, 1003, 3,003, pues es un 3 por la derecha. Y aquí 1,001 menos 1 es más 0,01. Y hago el 0 y elevar a un tono. Luego, entre esto va a ser positivo, más infinito. 3 más infinito es más infinito. Fijaos el comportamiento asintótico en x cuando tiende a 1. Cuando se va acercando es 1 por la izquierda y cuando 1 por la derecha. ¿De acuerdo? Fijaos, este es el comportamiento asintótico que tiene aquí. Vamos a ver si tiene asíntotas horizontales u oblicuas. ¿Qué podemos ver? Bien, en este caso yo cojo y lo sustituyo. Fijaos, cuando yo calculo los límites, yo voy a calcular los límites del comportamiento para saber, vamos a ver el comportamiento en el infinito. Y con el comportamiento en el infinito podemos matar dos pájaros de un tiro. Es decir, si hay asíntotas horizontales, en caso de que no haya asíntotas horizontales, porque si hay asíntota horizontal no hay oblicua, pero en caso de que no haya asíntota horizontal vamos a ver si hay una oblicua. Pues vamos aquí a sustituir. ¿Qué pasa con el límite al infinito? ¿Quién dirige el cotarro en el denominador? El x. Luego aquí anda x entre x y aquí me queda 3x más 3. Fijaos que aquí esto es una recta. En el infinito el comportamiento es similar a esta recta. Luego tiene una asíntota oblicua en este punto. ¿De acuerdo? En 3
x más 3. Fijaos que aquí, la diferencia aquí, cuando yo lo cojo y me da una asíntota oblicua. Vamos ahora, ¿qué pasa en el menos infinito? Pues en el menos infinito hago lo mismo, sustituyo el límite cuando x tiende a menos infinito, es igual al límite cuando x tiende a más infinito de f de menos x, y aquí pues tengo esta asíntota oblicua. Bien, en resumen, ¿qué tiene esta función? Pues tiene una asíntota vertical en x igual a 1, cuando tiende a x por la izquierda a menos infinito, cuando tiende a x por la derecha más infinito, y una asíntota oblicua en y igual a 3x más 3. ¿Vale? Vamos ahora a qué pasa con los extremos relativos. La representación gráfica chapucera es esta, la que yo he hecho aquí, que es un poco chapucera, pero no os preocupéis, que yo os enseñaré la bonita, la que a mí me gusta, la que le gustará, seguro que a Sin le encanta, que es la que más le gusta a Sin. ¿Cuál es la que le gusta? La de GeoGebra, ya que el tío pues vive el GeoGebra. Sería una cosa así, luego lo vamos a comprobar. Bien, vamos a ver los extremos relativos. Los extremos relativos es intentar un poco hacer esta derivada. Vamos a hacer la derivada y vamos a ver los intervalos de monotonía. ¿Qué son los intervalos de monotonía? Ir incorporando este término a vuestro vocabulario. Vale, los intervalos de monotonía son los intervalos donde la función es creciente o decreciente. Y en los puntos donde hay un cambio de crecimiento y decrecimiento son los extremos relativos. Claro, eso vamos a estudiarlo donde es derivable. Fijaos que todas estas propiedades, donde está definida en todos los puntos reales, a excepción del 1. No puedo estudiar qué porras pasa con 1. ¿Vale? Vamos a intentar derivar. Si yo derivo esto, ¿qué sería igual? Pues aquí tendríamos este de resultado, la suma de dos funciones, la derivada de dos funciones será la derivada de la primera más la derivada de la segunda. La segunda es una función algebraica. La derivada de 3x es 3, una constante. Y la derivada de esta función algebraica, ¿qué sería? Derivada del numerador por la función denominador sin derivar. Menos, muy importante este menos, como es lo contrario, la división es lo contrario de la suma, si en la suma era sumar, aquí es lo contrario. Menos, aquí sería la función, menos. Ahora, la función, el numerador, como antes lo hemos derivado, ahora lo dejamos sin derivar y se deriva el denominador, ¿de acuerdo? X menos 1. Y aquí abajo el numerador al cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la derivada de 3x es 3, la derivada de x menos 1, 1, de 1, y aquí es cuestión de simplificar, vamos simplificando, llegamos a esta expresión, vamos a seguir simplificando y pasamos a la siguiente página. Bien, aquí tenemos la simplificación es 3x cuadrado menos 6x. Saco el 3x factor común y me queda x. ¿Qué ocurre aquí? Aquí tenemos de que 3x menos 2, aquí ¿cuáles son los puntos donde se anula esta función? En 0 y en 2. Y aquí, ¿en cuántos puntos voy a dividir? Pues desde menos infinito a 0. De 0 a 1, porque el 1 como no está en el dominio hay que excluirlo, ¿vale? El primer punto, ¿vale? 1, de 1 a la siguiente raíz. ¿Por qué en el 1? Porque el 1 no está en el dominio. Es un punto que se excluye. De 1 al 2 y del 2 al más infinito. Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí en el 0, ¿qué ocurre? Yo le voy dando un valor, aquí le cojo el valor menos 1. Menos 1, menos 3 por menos 1, menos 3, negativo. X por menos 1, X menos 1, menos 2, menos 3, negativo. Menos 1, menos 2 al cuadrado, 4, positivo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Positivo. Y fíjate, menos por menos, más. Más por más, positivo. En este tramo crece. ¿Que no queréis hacer este desglose como yo lo hago y os compliquéis, no queréis complicaros la vida? Sin problema. Yo es que me gusta complicarme la vida. Cogéis y le dais el valor directamente a esta expresión, el menos 1, y te va a dar un punto positivo aquí, que va creciendo en el intervalo desde menos infinito al 0. Bien, vamos a ver qué pasa entre 0 y 1.
El 1 no es raíz, pero sí es un punto donde que hay que excluirlo porque no pertenece al dominio. Por lo tanto, como en el 1 no puedo estudiar nada, no sé qué porras va a pasar en el 1. Pues, bien, pues le doy un punto entre 0 y 1. ¿Qué punto es? Entre 0 y 1 el 0,5. No me complico, es que no hay ningún número entero, entonces 0,5, 3 por 0,5, 1,5, positivo. 0,5 menos 2, menos 1,5, negativo. Negativo. 0,5 menos 1, menos 0,5 al cuadrado me da 0,25, positivo, ¿vale? Más por menos, menos por más, menos. Decrece. ¿Que lo quería hacer directamente de 0,5? Pues vaya a dar que es negativo. Fijaos qué pasa en el 0. En el 0 la función va desde menos infinito a 0 creciendo. Llega el 0, se alcanza el famoso pico, el pico que tanto dice el representante del gobierno de la epidemia. El pico estamos cerca del pico, se alcanza. Una vez que se alcance, ¿por qué? Porque una vez que se alcanza el pico empieza a caer. Luego aquí tenemos el máximo relativo, el codiciado máximo relativo de esta epidemia que queremos llegar, para que empezar a ver cómo va descendiendo, decrece, ¿vale? Ahora a continuación entre 1 y 2. Entre 1 porque está excluido y 2 porque es en 2 tenemos una raíz de la función derivada, ¿vale? Entonces aquí 1,5, 3 por 1,5, 3 por 1,5, pues 4,5, positivo. 1,5 menos 2, menos 0,5, negativo. 1,5 menos 1 es más 0,5 al cuadrado, como se eleva al cuadrado, todo número al cuadrado, positivo, ¿de acuerdo? Aquí fijaos que da lo mismo, positivo. Más por menos, menos por más, decrece. Va decreciendo en el 1, pues no tiene sentido estudiar si hay un mínimo, un punto crítico, porque aquí no tiene sentido. Menos, menos, decrece. En este intervalo sigue decreciendo, ¿de acuerdo? Fijaos que podría coger el 1,5 directamente, te va a dar negativo. Si lo hacéis así directamente, os va a dar el negativo tranquilamente. Bien, ahora vamos a darle un valor entre 2 y más infinito. ¿Qué valor le doy? Pues yo no me complico la vida, yo los enteros, siempre y cuando tenga números enteros, pues le doy números enteros. El 3, porque los números enteros son más agradecidos, pues. 3, 3 por 3, 9, positivo, 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 me va a dar positivo. Crece, aquí está creciendo. Como crece, pues es una función, fijaos que pasa en el 2, pasa de decrecer a crecer, de decrecer a crecer. Si decrece y luego crece, pues lo que se alcanza es un mínimo relativo. Por lo tanto, tenemos en 0 un máximo relativo, cuando x vale 0, y un mínimo relativo. Bien, en resumen, crece desde menos infinito a 0, unión entre el intervalo de 2 a más infinito. Y decrece de 0 a 1, unión con 1 a 2. Fijaos que el 1 no es un punto, no lo puedo todo. La función está definida para puntos inferiores a 1 o superiores a 1, pero nunca en 1. Luego, ¿qué pasa? Tiene un máximo relativo en x0. Es decir, cuando x vale 0 y el valor de la función, no su derivada, muy importante, es decir, en el 0, 0. Y un mínimo relativo en 2f de 2. Cuando la función vale f de 2, no el valor de su derivada. Este fallo es muy corriente. Y ya tenéis gráficamente, de una manera chapucera, esta forma. Vamos a ver qué resultado nos da por GeoGebra. Fijaos que la función tiene, esta es la representación gráfica donde se ve el mínimo y el máximo, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y fijaos que aquí tiene un comportamiento de la función cuando la función aquí tiene la asíntota vertical. La asíntota vertical que vamos a ver las coordenadas que tiene. Si yo les meto en la entrada, fijaos que aquí tiene la entrada de eso, vamos a ver qué ocurre. Fijaos en este programa de GeoGebra, si yo le meto la entrada esta y 3x, que son las coordenadas, es la expresión algebraica de la asíntota oblicua, de la recta que es. Fijaos que esta es la recta, el comportamiento asintótico, como es una escala, fijaos que la escala es bastante grande en las x, va de 20 en 20, cada cuadrícula es 20, por lo tanto el 1 parece que es un número, parece que está muy próximo a 0. Y aquí vamos a ver ahora el comportamiento asintótico, el otro comportamiento asintótico.
El comportamiento asintótico es cuando x vale 1 y aquí lo tenéis. Este es el comportamiento asintótico cuando x vale 1. Fijaos que aquí tenéis la función, la representación por GeoGebra. Y ya con esto termino el bloque y mi serie de vídeos relacionados con el tema de las representaciones gráficas. Ya a partir de ahora, por favor, mandarme las dudas, ¿vale? Del ejercicio. Tenéis hasta el viernes de Dolores para presentar todas las actividades del EBAU. Un saludo a todos, ¿vale?